El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. Hay una cita muy clásica de Manet que dice: fui al Museo del Prado buscando a Velázquez y me encontré al Greco. Estamos hablando de un pintor genial. Si ponemos 100 cuadros famosos y ponemos uno del Greco, cualquiera distingue, es el del Greco. Es un pintor no comprendido en su momento, porque fue único en su forma de pintar, ¿no? Creó pues de una manera muy valiente un estilo propio que al final pues ha conseguido triunfar y salir adelante a pesar de los años de oscurantismo que padeció. Intenta trascender, ir más allá de lo que es el objeto, el cuadro como objeto físico. Yo creo que eso es lo que deberíamos conmemorar realmente, ¿no? Que siga produciéndonos interés los cuadros pintados hace más de 400 años. El Greco es el que radiografió a España. Para mí el Greco no es un pintor. Para mí el Greco es un místico que intenta hacer visible lo invisible. Estamos a 400 años de la muerte del Greco. Hoy, contemplando sus cuadros, aún nos desconcierta su modo de pintar. Fue un hombre soberbio, tachado de extravagante, contradictorio, amante de la buena vida y a la vez casi un místico. Un hombre cargado de misterios, impulsado por una sed insaciable, la de atrapar con sus pinceles la luz del alma. Una luz que no se apaga, polvo de siglos, cuajado en el tiempo. El Toledo del cuarto centenario, calles repletas de visitantes llegados de todo el mundo, exposiciones, salas, capillas, iglesias. En ellas se reúnen obras nunca antes tan próximas. Toledo. Una ciudad vestida del Greco por dentro y por fuera. Una ciudad que vive el Greco como si fuera cabalmente un sinónimo de su propio nombre. Amplios espacios entre vías angostas y recoletas, las de siempre, llevan al visitante hasta cuadros en que lo invisible se hace visible. Si el Greco fuera otro pintor, nos atreveríamos a aventurar lo que el visitante encontrará en él, pero no. En el Greco, cada cual encuentra algo distinto, algo personal. Visitar Toledo en el cuarto centenario es realizar un descubrimiento íntimo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un hombre que, por un lado, está fundiendo tradiciones muy diferentes a las cuales él tiene que estar pues, adaptándose, de una tradición de la pintura griega tardomedieval a la pintura veneciana, a la pintura y el arte de Miguel Ángel en Roma, o de la antigüedad clásica vista en Roma. Después llegar a España y tener que encargarse de otro tipo de objeto, de cuadros muy grandes, para colocarlos en retablos. Por lo tanto, tiene que enfrentarse con temas como el diseño de arquitectura, de escultura, de espacios, con unas iluminaciones especiales, que bueno, pues lo hacen dar una dimensión de autor muy importante. El Greco fue un adelantado a su tiempo y en parte por eso ese olvido nunca es total, ¿no? Y sobre todo quienes están mirando al Greco y le sacan un poco, sí, de esa crítica que no sabe verlo, es las vanguardias. Es desde el mundo alemán, especialmente la vanguardia
historia del expresionismo alemán, porque el Greco lo que hace es volcar en su pintura, sobre todo a partir de 1600, el alma, la furia, ¿no? Como decían los italianos en todo el discurso que tiene el manierismo. Yo creo que es una persona que tiene una capacidad de fundir, es una especie de esponja de todo, y por lo tanto un hombre que puede fusionar diferentes tradiciones con una voluntad, diríamos, de expresión personal altísima y al mismo tiempo de una voluntad de representar la realidad de la cual él constantemente disfruta. Él está diciendo en las notas que nos han llegado de su pensamiento, la belleza lo abraza todo, es decir, incluso en la oscuridad hay algo que ver, algo que disfrutar y algo que imitar. Entonces él, de una manera absolutamente subjetiva, vuelca sobre los lienzos, tanto en la temática religiosa, en el paisaje especialmente, incluso en los retratos, vuelca una subjetividad emocional, muy pasional, muy expresivista. Y lógicamente ahí los integrantes del expresionismo alemán y del expresionismo vienés ven un líder, ¿no? Ven una línea a seguir. Modernidad, originalidad, complejidad. Yo creo que la idea de complejidad era algo que le atraía enormemente, al mismo tiempo que mostrar sus capacidades de invención, como lo había hecho antes Miguel Ángel, pero poniendo esa aproximación a la realidad que consigue a través del color, a través de los reflejos, a través de las imágenes especulares, a través de las veladuras, y que crea esas sensaciones, pues, de texturas y de cosas mágicas, ¿no? El Greco, el camino de una vida única. Los principales expertos en su vida y su obra nos guiarán a través de esta serie en busca de respuestas a sus grandes enigmas. ¿Cómo empezó todo? Hemos viajado hasta Creta, donde nació y se formó en la pintura. Formación, no sabemos nada, de quién, con quién fue. Aprendió la pintura con un maestro. No sabemos nada del nombre del maestro y del taller. Pronto su isla se le quedó pequeña y decidió abandonarla para continuar su formación, aunque entonces, aún muy joven, era ya apreciado en su patria. El hecho indiscutible es que este pintor, que de alguna manera ya había triunfado en Creta con 25 o 26 años, decidió cambiarlo todo. Llegar a Venecia, relacionarse con los mejores maestros y, si fuese posible, llegar a ser tan bueno como ellos. Y suponemos que el artista tenía esta idea de salir de la isla e ir hasta Venecia, y tenemos la información que una pintura suya, un icono, fue vendido en una lotería con un precio muy alto por la época, lo que significa que el artista fue reconocido y tenía un nombre importante. En Venecia estaban los grandes maestros de la pintura italiana y occidental. El Greco no sabía cuál era su verdadero destino ni lo lejos que estaba de él. A Venezia, arrivandoci, il Greco trovava attive alcune botteghe. Cuando llegó a Venecia, el Greco se encontraría con unos talleres de pintura muy activos y que gozaban de gran prestigio. Indudablemente, el taller de Tiziano, sin duda alguna el de Tintoretto y ciertamente el de Pablo el Veronés. Y también el de un pintor que procedía de la provincia, pero que empezaba a despuntar en Venecia, es decir, Jacopo da Ponte, Jacopo Bassano. Al igual que Creta, Venecia no tardó en quedar atrás. Aunque en el recorrido vital que habría de llevarlo hasta Toledo, aún restaban etapas en Italia. La primera, Florencia,
donde conoció las obras de los grandes maestros del Renacimiento. A Venezia non c'era spazio per lui, che erano troppo prepotenti, avevano già in qualche modo... En Venecia no había espacio para él. Eran demasiado prepotentes y, de alguna manera, ya tenían garantizadas las posibilidades de trabajo. A El Greco en Venecia no le esperaba un gran destino, y tal vez ese destino lo pudiese encontrar en Roma, codeándose precisamente con un príncipe muy potente como el cardenal Alejandro Farnesio. Roma parecía el destino final del Greco. Se estableció como pintor y trató de abrirse camino en la ciudad eterna. Allí conoció a algunos españoles, como Luis de Castilla, hijo natural del deán de la Catedral de Toledo, y Benito Arias Montano, bibliotecario de Felipe II, que le habló de El Escorial. España, Madrid y por fin Toledo. Toledo. El verdadero destino del Greco, allí donde habría de convertirse en lo que fue y en lo que es. Es precioso esto, ¿eh? El Toledo del Greco. ¿Por qué calles paseó imaginando mundos invisibles? ¿Qué sintió al conocer a los españoles? ¿Qué bullía en su alma? ¿Por qué fue apartado por Felipe II de su magnífico monasterio fortaleza del Escorial? El Greco vino desde el Escorial. Felipe II no le gustaba la forma de pintar del Greco y entonces le dio la cuenta. Le trajo para que lo hiciese en el Escorial y después le dijo que no le gustaba. El Greco cogió su maletilla y llegó a Toledo. El pobre hombre, pues nada, y se encontró con don Diego de Castilla, que era el deán en el año 1570-75 de esta catedral primada de España. Y se dirigió a él ofreciéndole algo. El deán es su patrocinador principal. Despechado por Felipe II, el Greco se instaló en Toledo. Antes de pintar para la catedral, su primer trabajo fue el retablo del convento de Santo Domingo el Antiguo. Ahí empezaron ya las disputas por la valoración de sus obras. La tasación de los cuadros en el siglo XVI y en el siglo XVII lo sabemos más o menos precisamente a través de los problemas que el Greco va a tener. Era muy frecuente en cualquier artista que se tasara por parte del demandante de la obra, pues se buscaba un tasador, por parte del artista, normalmente, como es lógico, exageraba la cantidad, y luego terminaban mayoritariamente con una especie de hombre bueno o tasador intermedio, en los cuales en ocasiones ni le daba la razón a uno ni le daba la razón a otro. Dentro de eso siempre ha habido artistas más polémicos, menos polémicos. En el caso del Greco siempre es un artista polémico, pero había artistas que se conformaban sencillamente con la oferta con que se valoraba al inicio de la obra. Ignoramos si el Greco dejó en su tierra mujer o hijos. En Toledo mantuvo nada más llegar una relación fugaz con la misteriosa Jerónima de las Cuevas. Fruto de ella, a los 10 meses, nacería su único hijo, Jorge Manuel. A partir de ese momento, la oscuridad envuelve a Jerónima. El Greco, por el contrario, empieza a integrarse en la sociedad toledana. Hay una relación muy importante del Greco con el ambiente intelectual del Toledo de aquellos años. Aunque Toledo había dejado de ser capital en 1561, todos los años siguientes hasta el final de siglo supusieron un esplendor, un nuevo reverdecimiento de la ciudad, porque los toledanos intentaron que Felipe II cambiara de opinión y volviera a traer la capital a Toledo. No se consiguió, pero sí que durante esos últimos años del siglo XVI Toledo siguió siendo una ciudad importantísima a nivel intelectual y artístico. Aquí se congregaron y, sin ir más lejos, ahí está el Cigarral de Buenavista, donde el cardenal de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, reunía, como gran mecenas que era, pues a todos los intelectuales de su época, a los miembros de las academias de Mora y de Fuensalida, a Lope de Vega, a Góngora, a Miguel de Cervantes, a Rivadeneira, a Covarrubias, a Juan de Ávila, a Fray Hortensio Félix de Paravicino y también, por supuesto, al Greco.
Los encargos iban llegando, su fama crecía. Aún así, la primera casa del Greco en Toledo fue humilde. Ya vendrían más adelante el desahogo y el lujo. El Museo del Greco, que hoy es visitable, recoge fundamentalmente la base arquitectónica que recreó el Marqués de la Vega Inclán con su arquitecto Eladio Laredo a principios del 20. Ha sufrido o ha tenido una serie de modificaciones y lo que hoy está abierto al público prácticamente nada tiene que ver con la supuesta casa en la que vivió el Greco en las dependencias del Marqués de Villena, que están aproximadamente a 100-150 metros de aquí. Lo que se recrea, lo que se ofrece es más una idealización de lo que pudo ser una morada toledana de finales del siglo XVI, en la que supuestamente pudo haber vivido el Greco e instalado en ella su taller. El Greco mantuvo hasta el final el misterio de sus ideas, su pensamiento, su arte. ¿Podemos quizá descubrir algo a través de los libros de su biblioteca? ¿Pudo su arte tener que ver con el mundo de los sueños? Uno de sus libros trataba sobre estos. ¿Acaso quería ver lo que no se puede ver estando despierto? Los sueños se han utilizado a veces como base del descubrimiento de realidades alternativas. Quizá en unos estados alterados la percepción se abre, es decir, la percepción es más real, entre comillas, aunque parezca una paradoja, y puede ocurrir que cosas que se están barruntando durante el día y para las cuales no se haya una solución, durante el sueño se reciba una cierta información que proceda del propio inconsciente, que ha procesado todos los datos que tenía a su disposición y ha configurado una idea que al despertar se toma como válida y se encuentra o se halla una solución para cuestiones que en principio no se veían claras durante el día. Se llegó a decir que su arte era hijo de la locura, que el Greco veía el mundo deformado por una mente enferma. ¿Tiene esta teoría algún viso de ser real? La verdad es que la interpretación de las enfermedades psiquiátricas a través del arte es algo que hoy día está un poco desprestigiado, más bien acientífico. Es verdad que durante un tiempo se estuvieron utilizando para realizar análisis de la personalidad de los pacientes psiquiátricos y demás, pero la conclusión hoy día es que eso no es sistemático. Digamos que los alargamientos de figuras que hacía el Greco mostraban más un aspecto de su personalidad y de lo que él quería destacar en los cuadros más que una patología mental. Digamos que ni todos los que tienen una patología mental lo plasman en el arte, ni cualquier alteración en el arte va a implicar que el que lo haya hecho tenga una patología mental. ¿O es que su visión tan peculiar del mundo estaba realmente en sus ojos como un problema visual que deformaba las imágenes que llegaban a ellos? Porque esa espontaneidad aparente de su pintura, ese trazo tan libre y tan suelto, es fruto de una reflexión y una seguridad en la técnica para conseguir algo que ya él sabe que está buscando desde antes de empezar el cuadro. Y todo eso requiere un trabajo interno bastante potente, que parece sencillo, pero que no lo es. ¿Y qué sabemos de la religiosidad del Greco, de sus creencias? ¿Pudo ser un hereje? ¿Pudo estar influido por el heterodoxo Benito Arias Montano, a quien había conocido en Roma? El Leviatán, que es el gran protagonista, de alguna manera, de la parte sobrenatural de la gloria o del sueño de Felipe II, es una herencia simbólica que podemos rastrear hasta el Antiguo Egipto. Encontramos monstruos devoradores de almas en las catedrales góticas del siglo XIII, es decir, un poco anteriores, desde luego, a la pintura del Greco, pero incluso antes del siglo XIII encontramos a ese monstruo devorador de almas en los textos del libro de los muertos egipcio, donde recibe el nombre de Amit, es representado siempre como una bestia
con grandes fauces, a veces representada con cabeza de cocodrilo y cuerpo de hipopótamo, que estaba diseñada por los dioses para exterminar a aquellos pecadores que no merecieran la gloria eterna. Va en esa línea, ¿no? Incorpora no solamente la gloria o el retrato de Felipe II, sino también pues, un purgatorio con una especie de piscina, de laguna naranja fantástica, un infierno pues, con la comisura del monstruo Leviatán, que es el infierno pues, con la figura del diablo echando pues, fuego y humo por las narices y por la boca, y también pues, con unos muertos que parecen que se transforman desde los que acaban de llegar hasta lo que son prácticamente esqueletos después de haber estado una temporada bien caldeados en el infierno. Yo creo que son esos cuadros, digamos, que muestran algunas de las cosas que Greco quería y que nos ha contado, ¿no? El Greco había alcanzado la fama, la riqueza. La gloria llegaría de la mano de un descendiente de judíos conversos que le encargó su pintura más célebre, El entierro del señor de Orgaz. ¿Qué secretos encierra esta obra? Don Gonzalo Ruiz de Toledo fue el cuarto señor de Orgaz. Era el bisnieto del fundador de la dinastía, por decirlo así, y fue un hombre de una gran importancia política en su vida. El Greco, de una forma anacrónica, bastante común en él, pinta en un hecho del siglo XIV personajes contemporáneos suyos. No dejó dicho en ningún sitio quién era quién. Ha habido muchas suposiciones. Están evidentemente Juan Manuel, el hijo del Greco, que es la figura principal después del conde, cuando está señalando con el dedo, mire usted lo que está pasando. El personaje que están enterrando, con armadura de emperador, es don Gonzalo. Y los dos que le entierran, San Agustín y San Esteban, la cara de San Agustín es la del cardenal Quiroga, que fue el que autorizó el cuadro. Y la cara del diácono parece ser que es la de un hijo del marqués de Villena en cuyas casas vivía. Después hay otro personaje que nos está mirando encima de una mano de otro personaje que tiene la cruz de Santiago, es decir, el Greco, que tendría ahí 45 años. Estaba en la madurez de su pintura, puesto que vivió hasta los 73 años. El entierro le dio la gloria, sí, pero el Greco tenía su mirada mucho más arriba, fija en la inmortalidad, en la que podría ser su última pintura. Su alma se funde con los pinceles y sube a los cielos acompañando a la Asunción de Ovalle. Bueno, yo creo que es una de las obras más complejas, diríamos, como instalación, no voy a decir totalmente multimedia porque le faltaría en este caso la escultura, pero es una pequeña capilla en la cual pues iba un retablo diseñado por el Greco, pero un retablo muy excepcional porque la parte superior no era otro cuadro, como podríamos tener en la capilla de San José, sino era una ventana y por lo tanto jugaba con la idea de una iluminación natural, pero que al mismo tiempo se hacía parte después de lo que sería la ficción de una luz en el propio cuadro, acompañando pues la luz divina y el Espíritu Santo en escorzo, que como una paloma pues sigue la línea de la luz hacia abajo hasta pues iluminar completamente a la Inmaculada Concepción. Toledo vio los mejores años del Greco, contempló sus cuadros, dio suelo a sus pasos, luz a sus pinceles, aire a sus pensamientos, cielo a sus días en este mundo, y asistió al nacimiento de su eternidad cuando en 1614 el Greco murió. Estas celebraciones son mucho más que un evento o una suma de eventos culturales, ¿no? Ahora la gente se va a poner horas delante del entierro del conde de Orgaz y va a admirar lo que a lo mejor durante 2 siglos y medio los españoles no hemos admirado. Me acuerdo que la primera vez que vi un cuadro del Greco fue para mí también un verdadero shock, porque no parece un pintor renacentista, sino que parece un pintor mucho más cercano a nuestra sensibilidad. El que comprende la pintura, el que sabe mirar la pintura, que no solo mirar imágenes, es profundizar y ver cómo ha hecho esto este pintor, ¿no? Es el que sabe valorar la calidad del artista, ¿no? Murió, pero solo en su carne, en su forma humana.
Al tender hoy un puente de 4 siglos entre nuestro presente y el suyo, hacemos que viva de nuevo. Hacemos que viva en nosotros. Este es únicamente un preámbulo. Síganos a lo largo de esta serie en un recorrido de descubrimientos, de preguntas y respuestas sobre quién fue Doménicos Theotokopoulos, sobre quién fue el Greco. La genialidad casi nunca se nota. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa.